Buenos días, soy Íñigo Ortiz Urbina Jimeno, soy profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Complutense de Madrid y en este pequeño vídeo que hago por indicación y para mi querido amigo Juan Pablo Montiel, os voy a hablar o vamos a comentar un par de equívocos, vamos a intentar deshacer un par de equívocos sobre cómo funciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Estados Unidos en la praxis. Seguramente algunos o todos vosotros hayáis escuchado hablar de la importancia que el compliance o cumplimiento normativo tiene para la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Estados Unidos. En realidad el compliance, las medidas de cumplimiento normativo en Estados Unidos nunca evitan la responsabilidad conforme al derecho positivo de la persona jurídica en los Estados Unidos. Lo que hacen es disminuir en una segunda fase del procedimiento penal. La primera se determina la responsabilidad y esto se hace conforme a criterios de responsabilidad objetiva y de hecho absoluta, es decir, no se permite reducir la responsabilidad o excluirla por el cumplimiento normativo y tampoco se permite alegar eximentes a la persona jurídica, y en una segunda fase de juicio, que se hace una vez que la empresa es considerada responsable, puede tener lugar días, semanas y a veces incluso meses después, se determina la pena para la persona jurídica. Es en ese momento cuando el compliance o cumplimiento normativo tiene efectos que consisten en la disminución de las sanciones aplicables a las personas jurídicas. Por lo tanto, conforme a la regulación del derecho penal estadounidense y desde la sentencia New York Railroad Company versus the US de 1909, tenemos que la responsabilidad es objetiva y que el compliance lo que hace es reducir la pena. ¿Por qué entonces se dice que es la influencia de los Estados Unidos la que nos ha traído a la importancia que tiene en el derecho comparado en tantos países el cumplimiento normativo para las empresas? La relevancia no está en la regulación de derecho positivo que acabamos de ver, que es muy extensiva y agresiva para con las empresas, sino precisamente en unos criterios esbozados por la Fiscalía, en unos documentos internos a la Fiscalía, unas instrucciones del fiscal o la fiscal general adjunta, el segundo de a bordo siempre, que es desde el año 1996 han ido estableciendo los criterios de responsabilidad y los criterios para actuar contra las personas jurídicas. Ya en las primeras ocasiones se dijo que en el caso de personas jurídicas que tuvieran planes de cumplimiento robustos, podría pensarse por el Ministerio Fiscal la oportunidad de no llevar a juicio a las personas jurídicas. A partir de ahí, con el paso de los años y especialmente a partir del año 2004, de una reforma que hubo en el derecho de allá provocado por el denominado caso Andersen, a partir de entonces la Fiscalía empezó a intentar cada vez, o a establecer, a autorizar cada vez con mayor, de modo más usual y con mayores facilidades, el establecimiento de acuerdos de conformidad para evitar la persecución de las personas jurídicas. Estos acuerdos, y aquí viene quizás un posible malentendido, tienen dos nombres diferentes. Por un lado están los Deferred Prosecution Agreements, o DPAs, por el acrónimo, y por el otro lado están los Non-Prosecution Agreements, NPAs, también según su acrónimo. Conforme a la idea más usual, los Deferred Prosecution Agreements son acuerdos de suspensión de la ejecución, mientras que los Non-Prosecution Agreements, como dice literalmente su nombre, son acuerdos de no perseguir en el futuro. Esto no es cierto. En ambos casos, la Fiscalía procede a la suspensión y la única diferencia que hay es que en el caso de los Deferred Prosecution Agreements, las condiciones a las que se somete la no persecución de la persona jurídica se dejan al control judicial, mientras que en el caso de los denominados Non-Prosecution Agreement, que también suponen la suspensión condicional de la persecución, lo que se hace es que esas condiciones, el cumplimiento de esas condiciones o su incumplimiento y por lo tanto la persecución, se dejan al albur, al criterio de la propia Fiscalía. Ahora bien, ¿de cuántos NPAs y DPAs, de cuántas de estas medidas de no persecución estamos hablando? Ese es un extremo importante al que quizás, dada la espectacularidad de algunos de los acuerdos alcanzados con empresas, pues puede ser que no nos deje ver cuál es la realidad. La realidad es que anualmente se están produciendo en torno a unos 30-35 acuerdos de no persecución con personas jurídicas. Esto contrapuesto a un número de 150 sentencias condenatorias, es decir, por cada empresa que consigue un acuerdo de no persecución hay aproximadamente 5 empresas condenadas. No solo eso, federalmente la Fiscalía cada año abre 2.000 diligencias de investigación contra personas jurídicas.
Si pensamos este número, 2000, y descontamos las 150 condenas y los 30 acuerdos, tenemos que todavía no sabemos lo que ocurre en 1820 supuestos. Es decir, en el 91% de los casos no tenemos información sobre cuáles son los criterios para perseguir o dejar de perseguir a las personas jurídicas. Puede que lo sepa alguien en el Ministerio de Justicia estadounidense, en el Department of Justice estadounidense, pero desde luego no están compartiendo esa información. Cuando consideramos estos números, resulta que los NPAs y los DPAs, esos acuerdos de suspensión de la persecución que parecerían caracterizar al derecho penal estadounidense en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en realidad no se aplican ni siquiera en 1% de los casos. Vamos a intentar ver las cosas por lo que son y no por lo que algunos nos dicen que son. Buenos días.